ya tenemos aquí el siguiente paso que vamos a realizar, que va a ser básicamente el cerramiento del fuselaje. Y haremos también un poco, colocaremos un poco las piezas que creamos convenientes en la zona de la carlinga. Y veremos un poquito del ensamblaje del cañón M230. Lo que vamos a hacer principalmente, ya os digo, va a ser el cerramiento del fuselaje y el acristalamiento de la cabina. Aquí tendremos que tener la precaución de que en la cabina, en la cabina, tenemos una serie de asas puestas en los cristales que ayudan a los pilotos a situarse en su posición y salir del helicóptero y demás. Así como, si os fijáis aquí, tenemos las piezas TB25 y TB24 que nos representan las salidas de aire para el desempañado de los cristales del piloto. Tendremos en cuenta que el limpiaparabrisas, tanto el del piloto, ¿vale? Este cristal de aquí ve a través del piloto, como el del artillero, que se coloca en el siguiente paso, que es este, ¿de acuerdo? Lo dejaremos retirado, puesto que esas zonas todavía las vamos a tener enmascaradas para proteger un poco los cristales de la pintura. Aquí, como os fijáis, tengo marcado este dato de aquí, que nos reproduce un tubo que os voy a enseñar ahora en el DCS Wall, ¿de acuerdo? Que va todo lo que es la cabina desde delante hasta atrás, ¿vale? Haciendo una especie de lazada, que es un tubo cable, ¿de acuerdo? Porque es doble, lleva un tubo y un cable, ¿de acuerdo? Para tanto el sistema de desempañado del puesto del piloto, como llevar ciertos contactos a la zona delantera de la cabina. Así que vamos allá. Bien, aquí tenemos ya básicamente las partes principales que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Por el momento no vamos a andar metiendo demasiado tema, porque vamos a tener que tratar con unas piezas bastante delicadas, como son los transparentes. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser introducir estas dos partes en lo que es la parte interior del fuselaje en su lugar correspondiente, y después colocaremos este cristal, al cual le retiraremos las mascarillas antes de ponerlo, porque tienen un par de perforaciones por donde tiene que pasar el trozo de metal que trae la maqueta. Después colocaremos este cristal, el cristal frontal, en su lugar, para colocar correctamente el alambre, ¿de acuerdo? Que viene, que es negro, ¿vale? Para colocarlo correctamente en su lugar. Y después colocar simplemente lo que son los respiraderos de aire y demás. También tendremos que tener en cuenta que aquí en medio, ¿vale? Lo que es a este lateral del fuselaje, ¿vale? Estaba así, ¿de acuerdo? Y tenemos un montante central, ¿de acuerdo? Que lleva otra piececita, que es la que tendremos que tomar la decisión de usar, o dejar los cristales laterales cerrados o los cristales laterales abiertos. Por ahora, en este vídeo no vamos a hacer mucho más, puesto que el cierre del fuselaje va a ser algo bastante complejo de trabajar para que nos quede correctamente, sobre todo alineadas estas partes de aquí. Esta parte del lomo de la cola, ¿de acuerdo? Por donde va el árbol de transmisión, ¿de acuerdo? Puesto que aquí nos tocará trabajar, lo más probable,
y reposicionar las dos líneas de remaches que tenemos aquí, ¿vale? Y eso lo haremos con calcas de la marca Micromar, que ya os enseñé, ¿de acuerdo? Y volveremos a ver un poquito más adelante para poder hacer la sustitución de todas estas líneas de remaches, ¿vale? Y listo. Pues nada, vamos al lío. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la cabina en una de las dos mitades del fuselaje, ¿de acuerdo? A ver, lo colocamos bien en su sitio y después con el pegamento, en este caso no voy a utilizar el Red Magma, ¿de acuerdo? No voy a utilizar este de Amo, porque las piezas ya están pintadas y pueden estropearnos un poquito el colorido de la pintura. Entonces, lo situaremos bien en su lugar, ¿de acuerdo? Y cogeremos el pegamento y se lo daremos un poquito en las principales zonas de contacto, ¿de acuerdo? Que es donde están los pequeños salientes, ¿de acuerdo? Estos salientitos que hay aquí, que traen la maqueta para el apoyo de las piezas cuando las montemos en su lugar. Bien, ahora lo siguiente, y con cuidado, la parte de la transmisión, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que antes de montarla yo le he pintado el mástil, ¿de acuerdo? Con un color metalizado, puesto que es una pieza que, como bien me habéis apuntado alguno, es completamente metalizada, ¿de acuerdo? Y no tiene mucho más intríngulis. A ver, que aquí se ha soltado este. Y ahora, en lugar de aplicar el pegamento, lo que es en esta parte de aquí o de forma capilar, vamos a coger un pegamento diferente, ¿de acuerdo? Que tiene una brocha más gordita. Esta pieza voy a utilizar el de Umbrol, que me gusta mucho para estas piezas que tienen el perfil tan ancho. Entonces, le aplicamos un poco de pegamento. Lo bueno de este pegamento es que no seca tan rápido como el de Tamiya ni nada de eso, ¿de acuerdo? Y lo colocamos en su lugar. Lo siguiente, tenemos que confeccionarnos lo que es el escape de la unidad de potencia auxiliar o APU, ¿de acuerdo? Que va aquí. Así que nos cogeremos las piezas correspondientes, que yo ya lo tengo montado, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar en las instrucciones las piezas que son la pieza P24 y P23, y se coloca en su lugar. Voy a buscar las piezas y ahora continuamos. Aquí tengo ya las dos piezas del tubo de escape de la APU, ¿de acuerdo? Estas piezas se colocan con estos dos salientes hacia la parte posterior, o sea, hacia la parte delantera del helicóptero, ¿de acuerdo? Y esta parte hacia la parte trasera. Como veréis, está pintada en un tono acerado y he dejado esta zona de aquí y esta zona de aquí limpias porque son las zonas que tienen mayor contacto a la hora de poner el pegamento y demás. Y esta otra parte de aquí, ¿vale? La he dejado limpia de pintura. ¿Por qué? Porque aquí luego se tiene que pegar una pieza que se pone en el paso 20, pero que yo la adelantaré, ¿de acuerdo? Que es la pieza P25.
Esa pieza concretamente representa la tapa del escape de la APU y va situado aquí. ¿De acuerdo? Si os fijáis, esta pieza tiene aquí un pequeño espacio que hay que respetárselo para poner el escape. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser localizar esa pieza P25 y colocarla en su lugar. De modo que simplemente tendremos que coger luego ya esta pieza y por el interior del fuselaje situarla en su sitio y colocarla de la manera correcta, ¿de acuerdo? Si os fijáis, es muy fácil que cuando la vayáis a colocar se nos salga de su sitio, con lo cual luego cuando fuéramos a poner la plancha, la pieza P25, no la podremos colocar correctamente, sino que simplemente esta pieza tiene que estar enrasada así, ¿de acuerdo? Y ahí entra la pieza P25. Este es un pequeño fallo en las instrucciones que si vamos muy acelerados, no hemos mirado bien las instrucciones o no conocemos muy bien el helicóptero, podemos cometer un fallo a la hora de montar esa piececita y nos puede dar mucho porque luego despegar, una vez cerrado el fuselaje, la pieza del tubo de escape de la APU puede resultarnos complicado y puede darnos bastante por saco. Así que voy a parar aquí un momento, voy a buscar la pieza y vamos a colocarla en su sitio. Bien, aquí tenemos la pieza P25, ¿de acuerdo? Esta pieza se caracteriza por las dos partes estas de aquí, ¿de acuerdo? Aquí y aquí tiene unas líneas de remaches, ¿de acuerdo? Que hay que procurar respetar lo más posible. La pieza entra un pelín justa en su sitio, así que por la parte posterior podemos coger con un trozo de lija y lijarla un poquito, ¿vale? Para intentar reducir un pelín su grosor y que nos pueda entrar correctamente en su sitio. Simplemente para colocarla en su sitio cogeremos la pieza, una vez que la hayamos ajustado un poquito, y la cogemos en su sitio y procuramos alinear este plano de aquí, que es un plano inclinado, con la continuidad del plano de la zona de la barquilla, ¿de acuerdo? Vale, entonces una vez que la tengamos ya alineada, pues simplemente podremos coger el pegamento, ¿de acuerdo? A ver, ahí. ¿De acuerdo? Y le aplicamos el pegamento. Ya sabéis que es el extra thin de Tamiya, porque con el Red Magma puedo manchar lo que tengo pintado y no me interesa. Como esto suele tardar en secarse, lo que podemos hacer para sujetar la pieza, que mantenga un poquito la presión y que se quede bien pegado, pues podemos coger un trozo de mascarilla, le podemos meter un trocito, a ver, así, le hacemos un pequeño lacito y lo pegamos a la estructura. Con el calor que hace ya en Madrid es dificilísimo pegar las piezas con este pegamento, porque se seca muy rápido y nos dificulta un poco el trabajo.
Bien, listo. Pues ahora ya dejaremos un poco que seque la pieza y enseguida continuamos ya con la colocación del escape de la APU. ¿De acuerdo? Así que nada, voy a parar aquí la grabación y ahora después en un ratito continuamos. Bien, vamos a continuar con el cierre antes de enfrentarnos a colocar los cristales para desarrollar las últimas partes del interior de la torre, de la cabina. Así que es súper sencillo, ya sabéis. Cogeremos el fuselaje, como veis he puesto aquí una tira de papel y otra transversal, ¿vale? Para unir bien estas dos mitades y que se quede bien cerrado. Simplemente cogeremos con la brocha del pegamento y le colocaremos un poquito de pegamento. Procurando no acercarnos mucho a la mascarilla, ¿de acuerdo? Ya que podría provocar que al pegarse la mascarilla con el pegamento de la maqueta se estropee el plástico que tiene debajo. Esto lo haremos por toda la parte central del fuselaje, ¿de acuerdo? Para unir las dos mitades lo mejor posible. Es muy probable que tengamos luego que trabajar con un poco de masilla y lija para que las dos mitades queden bien unidas y se disimule la línea de unión de las mismas. Recordaros que estoy utilizando el de tamilla porque si no puedo estropear el trabajo de pintura que hemos hecho antes con todo el tema de la cabina y el receptáculo del rotor.
Bien, pues ya tenemos las dos mitades del fuselaje unidas, ¿de acuerdo? Así que ahora ya toca trabajar un poco las zonas de unión donde más se note la junta, ¿de acuerdo? Como es aquí detrás, en esta parte de aquí, que va a ser normal que se note, ¿de acuerdo? Y tendrá que notarse, puesto que aquí hay 4 compuertas que son para el mantenimiento, ¿de acuerdo? Que son 2 aquí y 2 aquí, que se abren a izquierda y derecha, y aquí veis las bisagras de dichas compuertas. Un sitio donde tendremos que guardar especial atención y especial cuidado va a ser aquí delante, ¿de acuerdo? Porque tenemos una serie de remaches que tenemos que procurar respetar. También tendremos que tener cuidado aquí delante, ¿de acuerdo? Ya que aquí se notará mucho la línea de unión y habrá que tener precaución a la hora de aplicarle el papel de lija y demás. También, esta parte de aquí, que corresponde a una luz de formación, ¿de acuerdo? Para vuelo nocturno, va a ser bastante complicada de disimular la línea de unión, y lo vamos a hacer de una forma un tanto diferente a la habitual de utilizar masilla, ya que utilizaremos plancha de plasticar de 0,13 milímetros, que es la más fina que vamos a encontrarnos. También en esta parte de aquí detrás, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí detrás tendremos que tener especial cuidado a la hora de trabajar la unión. Y listo. Ya aquí poco más que decir. Si lo hacéis bien, en la parte de abajo, la línea de unión queda justo en esta línea de remaches, ¿de acuerdo? En estas líneas de remaches de aquí centrales, y queda bastante bien disimulada. El único punto donde habrá que trabajar un poquito será en esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, que se nota mucho la división de ahí. Con lo cual, os enseñaré una forma de trabajar esta parte de aquí y a la vez preservar un poco el detalle que hay en ese punto, que es una pequeña plancha rectangular que tiene 8 remaches para fijarse al fuselaje. Así que, listo. No hay mucho más que decir, ¿vale? Os voy a enseñar ahora la herramienta que vamos a utilizar para trabajar sobre todo lo que son estas zonas curvas, ¿de acuerdo? Todo lo que son estas zonas curvas de aquí, para que veáis cómo trabajarlas sin perder la forma de esas partes. Para trabajar las zonas redondas tenemos este arco de lija, ¿de acuerdo? Y hay también otros arcos de lija que están apareciendo ahora nuevos en el mercado, que son de plástico impreso. Concretamente, estos son de la marca CEP, ¿vale? Y tienen dos medidas distintas. Por un lado tenemos uno que tiene un ancho de 100 milímetros y otro que tiene un ancho de 65 milímetros. Cuando abrimos las cajas, vemos que ambos arcos lo único que cambia es el tamaño. Por lo demás, todo es absolutamente lo mismo, tanto en unos como en otros, ¿vale? Así que vamos a coger uno de las cajas y vamos a ver cómo se utilizan estas herramientas. Estas herramientas principalmente traen aquí un pequeño papel que nos explica un poco cómo ensamblarla para ponerla a utilizar. Y tiene aquí un pequeño recuadrito que nos dice el tamaño que tiene que tener la tira de papel de lija, que no viene incluida en los kits. Por contra, ¿vale? Tenemos 4 arcos distintos, ¿de acuerdo? Que podemos poner con 4 papeles de lija diferentes.
Yo en mi caso voy a utilizar papel de lija del más fino que tengo, que es el de 1200, ¿vale? Y para ello cogemos una hoja de papel de lija y tenemos que cortar una tira de la medida que nos marca aquí, ¿vale? En este caso, para el MSA 01, que es este, es de 140 por 10 milímetros la tira que necesitamos. Así que la cortaremos, ¿vale? Y aquí la tenemos. Después cogeremos uno de los arcos con las piezas correspondientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el arco negro, o el gris oscuro, o el blanco, o tal. Vamos a coger el gris medio, este. Y de esta bolsita sacaremos las 3 piezas que nos sirven para fijar el papel de lija. Una, 2 y 3 piezas. Ya tenemos aquí el arco que vamos a utilizar y el resto de cosas las guardamos en la caja y la quitamos de en medio. Bien, ahora lo que haremos será meter por la parte de abajo esta pieza hasta que haga tope. Ahí, ¿vale? Colocaremos el arco, la lija en su sitio y la llevaremos hasta el centro. Una vez ahí, pondremos esta pieza con los 2 dientecitos hacia abajo, ¿de acuerdo? Y pondremos la tuerquecita. Y apretamos bien la tuerca para que presione bien el papel de lija en su sitio. Fijaros que esto nos permite un poquito de flexibilidad en la lija, ¿vale? Y para trabajar zonas redondas puede venirnos estupendamente bien. El que dice zonas redondas dice zonas curvas, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente, una vez que ya tengamos montado esto, aunque yo ya lo he adelantado un poco, va a ser proteger la zona de la cabina para evitar que se nos pueda estropear con el polvo que pueda caerle de la zona que vamos a lijar aquí delante, ¿de acuerdo? Y listo. Así que ahora ya es simplemente lijar como si lijáramos cualquier pieza. Y no tiene más secreto. Ha quedado bastante bien lijado, ¿de acuerdo? Aunque no lo apreciaréis en la cámara y es muy complicado poder ponéroslo por la poca altura que hay. Y listo. Y en esta zona de aquí, que también es curva, pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que antes de llegar a la zona central, bien, esto es cuestión de trabajar bastante, ¿de acuerdo? Puesto que hay bastante que tapar. Hay queda un escaloncito bastante grande y hay que trabajarlo con mucha paciencia. Yo, como he elegido una lija muy finita, me va a costar bastante el comérmelo. Lo suyo sería hacerlo con una lija un poco más gorda y luego pasarle una más finita para quitar las marcas que deje la lija en el plástico. Lo siguiente que tendremos que ver es estas zonas de aquí, ¿vale? Estas zonas de aquí, tenemos una serie de remaches, ¿vale? Y hay que comprobar que aquí arriba haya o no haya remaches. Para ello tendremos que coger la información gráfica que tengamos e investigar mirando las fotos que tenemos en los libros de consulta. Bueno, pues revisar la documentación, no encuentro nada que deje ver bien en detalle si esta zona de aquí arriba tiene o no tiene remaches. Así que aceptaremos por bueno lo que nos da Takom, y es que en esta zona de aquí arriba no lleva remaches. Así que trabajaremos con la lija
con mucho cuidado de no comernos la zona de remaches de los laterales. Si no tenemos con nosotros que vayamos a poder preservar bien esa zona, pues podemos coger un trozo de mascarilla, ¿de acuerdo? Y podemos tapar un poco esos detalles que no queremos comernos con la lija al trabajar, ¿vale? ¿De acuerdo? Tanto por un lado como por otro. Este es un pequeño truquillo que os puede servir, por ejemplo, cuando vayáis a lijar en zonas estrechitas que no tengan que no tengáis forma de salvaguardar un detalle o de reproducirlo posteriormente, pues os puede venir muy bien este pequeño truco de tapar esos detalles con el papel de lija. Bien, ahora para que veáis el otro arco, ¿de acuerdo? Estos arcos vienen presentados así simplemente, ¿vale? Vienen presentados así y trae varias lijas para usarlos, ¿de acuerdo? Esto es tan simple como abrir la orejeta de la lija y meterla en el clavito ese que lleva y apretarle un poquito, y lo mismo en el otro lado, ¿de acuerdo? Y para usarlo, lo mismo que con este otro que hemos visto. Simplemente podremos introducir, lo bueno, que podemos introducir el arco por la cola y después simplemente como si trabajáramos con una lija normal. Lo bueno que si le presionamos, ¿de acuerdo?, nos va a coger la forma del arco, igual que el otro papel de lija, y nos va a permitir lijar cosas curvas. ¿Vale? Fijaros cómo permite ir lijando las zonas curvas y a la vez devastándole sin ningún tipo de problema, ¿vale? Este tipo de arcos de lija, para los que hagáis aviones, por ejemplo, os puede venir muy bien. Y para los que seáis carristas, pues por ejemplo, muy rara vez lo vais a utilizar en el carro, salvo en el caso del cañón, para mantener un poco la forma cilíndrica del mismo. Recordad siempre que cuando estéis lijando una zona de un escalón, no lo hagáis en el sentido longitudinal del escalón, sino en el sentido transversal. Simplemente fijaros cómo la zona donde está el detalle del remachado, no le estamos haciendo ningún daño, puesto que el daño se lo provocamos al papel de lija antes que a la parte del detalle de plástico. Fijaros cómo ya casi se ha comido completamente el escalón que nos quedaba de la línea de unión. De todos modos, una vez que hayamos comido la zona del escalón, ¿vale?, de la división, simplemente podremos coger con un poco de pintura gris, darle en la zona para comprobar que la línea de unión ha quedado bien, bien quitada, ¿vale?, bien tapada, bien disimulada, ¿de acuerdo? Y ahí en ese momento ya será cuando lijemos la pinturita que hayamos echado o la limpiemos y podamos llegar a aplicarle incluso un poquito de masilla si vemos que es extremadamente necesario.
pues ahí más o menos estaría, ¿de acuerdo? Ahora, simplemente para disimular un poco, si hemos dejado demasiado marcado el arañazo, pues una lija que esté usada, que sea vieja o de un grano finito, pues simplemente podremos utilizarlo para disimular todos los arañazos. Y contra más fino sea el grado, el papel de lija, pues más podremos pulir el plástico, ¿de acuerdo? Y también nos podrá ayudar un poquito a disimular todo lo que es la línea de unión, puesto que al quemar la zona del plástico por el roce, pues nos indicará dónde hay que dar un poquito más de masilla o insistir un poquito más en el lijado. Bien, pues listo. Ahora ya, pues sí podríamos añadir, por ejemplo, aquí en esta zona de aquí, se le podría añadir un poco de masilla, lo mismo que aquí, porque es muy visible todavía la unión de las piezas. Así que voy a parar aquí un momento la grabación y ahora enseguida continuamos. Bien, vamos a continuar con el cierre, ¿vale? Y guardaremos especial atención a estas dos partes de aquí, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a tener muy complicado para conservar los detalles de los 6 tornillos que hay en esa base, ¿de acuerdo? Lo mismo que en este, pues difícilmente vamos a poder conservar el tornillo frontal de en medio y el trasero derecho, puesto que nos va a quedar ahí un escalón que a la hora de añadirle la masilla y lijar, pues nos los vamos a comer. Entonces, para sustituir esos detalles, ¿vale? Lo que hacemos es, pues directamente marcar el punto donde... Marcaremos el punto donde va la cabeza del tornillo situada y después perforaremos, en mi caso, para posteriormente utilizar estos tornillos de la marca Master Club, que ahora mismo son bastante complejos, bastante difíciles de encontrar en España, por ya sabéis lo que está pasando en la frontera este de Europa. Estas cabezas de tornillo, ¿de acuerdo? Tienen un surtido muy variado. Lo que se hace es perforar a una medida determinada, ¿de acuerdo? Que lo marca en la etiqueta. En el caso, por ejemplo, del de 0,5 hay que perforar a 0,4 y en el de 0,7 hay que perforar a 0,5. El de 0,5 lo utilizaremos para la chapa delantera, que tendremos que hacer un par de cosillas, y el de 0,4 en la tapa, en la parte trasera, que aquí es donde va situado el interferidor IR de los Apache, que yo en mi caso ya os he dicho que no lo voy a montar, ¿vale? Puesto que tenemos la opción de en el bloque 3 en adelante ya no llevan el dispositivo por las evoluciones del sistema de supervivencia. Y después, para este de adelante, pues nos cortaremos un círculo, ¿de acuerdo? De 5 milímetros que pondremos en su sitio, ¿vale? Y después, sirviéndonos un poquito de los orificios que hemos hecho aquí, pues le podremos poner otra vez estos, ¿de acuerdo? Los tornillos. Así que, para hacer muy simple, ¿vale? Esto se coge el pegamento, se le aplica un poco de pegamento. Como el escalón es muy grande, vamos a tener que trabajar mucho y probablemente acabemos comiéndonoslo toda la pieza, entonces simplemente pues le podemos poner un círculo en su lugar, ¿vale?
Esto, para asegurarnos que quede bien puesto, pues simplemente lo apretaremos un poquito con el dedo, ¿de acuerdo? Con cuidado, si nos hemos pasado de pegamento puede ser que se nos quede por fuera y lo acabemos manchando todo cuando hagamos presión. Listo. Luego dejaremos que seque el pegamento y después le volveremos a hacer los agujeritos para sus tornillos pertinentes con la broca que corresponda, ¿de acuerdo? En este caso recordemos que será una broca de 0,4 milímetros, ¿vale? Una broca de 0,4 milímetros. Después, para tapar la línea de unión que hay aquí, pues como os dije, nos cortaremos una tirita de plástico lo más fina posible, de acuerdo, de 0,13, y lo pondremos ahí para tapar la junta, ¿de acuerdo? Para saber la medida, pues simplemente podremos coger una regla y tomaremos las medidas. En este caso son 8 milímetros de largo, 7 milímetros de largo, por 1,5 milímetros de ancho aproximadamente, ¿vale? Y simple, 8 por 1,5, ya está, ¿de acuerdo? Así que voy a hacerlo, estas dos cositas, de perforar aquí los taladros, que no tiene ningún problema, y el tapar esta parte de aquí. Por lo demás, el cerramiento del fuselaje, ¿vale? Ya estaría. Tendremos que trabajar también esta zona de aquí, ¿vale? Y esta zona de aquí detrás, lo mismo que toda esta parte de aquí delante, ¿de acuerdo? Así que nada, ya listo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser el acristalamiento de la cabina, ¿vale? Que vamos a esperar un poquito a que terminemos las dos cosas que hay que hacer y lo hacemos. Bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser retirar las mascarillas que le pusimos a la zona de la cabina para colocar esta pieza en su sitio y pegarla al punto correspondiente de pegarla al punto correspondiente del cristal superior de la cabina. Bien, ya está, ya hemos retirado la mascarilla. Y ahora vamos a colocar esta pieza en su lugar sin retirar todavía la mascarilla, ¿de acuerdo? O sea, la colocaremos aquí, en su lugar correspondiente. Y después tendremos que colocar este tal que así, ¿de acuerdo? Entonces, para pegar el cristal, ¿de acuerdo? Para pegar los cristales tenemos varias opciones para colocarlo en su sitio. Por un lado tenemos este cianocrilato, ¿de acuerdo? Que no deja restos de vapores ni nada. Tenemos el Ultra Glue de Amo y podemos utilizar un pegamento tipo cola blanca, ¿de acuerdo? Que cuando se seque quede completamente transparente. Entonces vamos a utilizar en este caso voy a utilizar el Ultra Glue, ¿de acuerdo? Y para aplicarlo lo que vamos a hacer va a ser utilizar un pincel de silicona y le pondremos el pegamento en esta zona de arriba. Tenemos que tener en cuenta que
este tetón que tiene el cristal va hacia la parte de la derecha del helicóptero, ¿vale? Bien, una vez que tengamos el pegamento puesto, pues situaremos el cristal en su sitio. Bien, dejaremos que seque el pegamento, ¿de acuerdo? Y una vez que haya secado el pegamento, se haya secado, pues simplemente podremos retirar el cristal, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a estar aquí en el DCS para enseñaros un par de cuestiones acerca de lo siguiente que vamos a hacer en la maqueta, que es con relación al tema de este tubo de aquí, ¿de acuerdo? Este tubo de aquí, que no es un tubo, que es un cable, estos cablecitos de aquí y esta serie de respiraderos que tenemos aquí, que son para el desempañamiento de los cristales, tanto de la izquierda como de la derecha del piloto. Y luego después veremos también ese respiradero de ahí y estos terminales que tenemos aquí en el parabrisas frontal, ¿de acuerdo? Pues bueno, este tubo de aquí, que va por todo el lateral izquierdo de la cabina, ¿vale?, viene desde la zona de los motores, recorre todo el lateral de la cabina, el lateral izquierdo, y en el lateral derecho tenemos otro tubo idéntico, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos una toma en T que nos da servicio a este soplador de aquí, y aquí tenemos otra toma de T que nos saca el cable, el tubo, vamos, y nos lo trae a este otro respirador que tenemos aquí. Tenemos también aquí el detallito estos cables, ¿de acuerdo? No es ni más ni menos que un cable que, si os fijáis, recorre tanto por la parte del piloto como por la parte del artillero, ¿vale? Recorren todo el cristal, de modo que viene luego por aquí, por este lateral, llega ahí abajo, recorre por ahí debajo, sale por aquí y vuelve a conectarse aquí. Eso son los cordones explosivos que tiene el cristal en todo su marco, los cristales laterales, ¿de acuerdo? Y son del sistema de rescate, por así decirlo, para cuando el helicóptero queda inutilizado y no se pueden abrir las escotillas de las carlingas, ¿vale? Recordamos la ventana de la derecha y la ventana de la derecha del artillero. Bien, luego este otro cable, ¿de acuerdo?, nos viene de esa antena que tenemos ahí, ¿vale? Y si os fijáis, nos recorre todo el lateral de la cabina del piloto, baja hacia abajo y ahí se le pierde la pista, pero entra ya a las bahías electrónicas que hay aquí, ya que eso es de una antena de radio o de posicionamiento global. Vamos a pasar al puesto del artillero para ver los detalles del mismo. Bien, aquí estamos en el puesto del artillero. Tenemos aquí el tubo que nos viene desde el motor, ¿vale? Y nos llega a este respiradero de aquí. Y por el otro lado tenemos lo mismo,
tenemos aquí este tubo que nos viene desde atrás, tras, y nos viene al respiradero de aire. Y luego tenemos este conector de aquí con 2 cables y este conector de aquí que tiene para 6 cables, pero solo lleva conectados 4. Esos conectores son del sistema de descongelación del parabrisas frontal, ¿vale? De este parabrisas de aquí, que es por donde ve el piloto cuando está pilotando. Si os fijáis, viene por aquí, recorre el lateral y entra por aquí, ¿vale? Y en el otro lateral, que tiene solo 2 cables, viene por aquí, tras, llega por ahí y se nos mete justo por ahí detrás, ¿vale? Justo por ahí, ¿de acuerdo? Esos cables vamos a poder reproducirlos, por ejemplo, este y este, ¿vale? Se van a poder reproducir con hilo de estaño de 0,4, por ejemplo. Y este otro, tenemos el hilo que nos trae metálico, que nos trae la maqueta, que viene reflejado en el paso 5 y solo pone una medida de 185 milímetros. Veremos cómo lo vamos a reproducir de modo que nos quede pues ruteado igual que está ruteado aquí, sin hacer el bucle que hace en la parte trasera de la cabina. Así que nada, por esta parte ya hemos visto ese detalle y ahora vamos a ver cómo lo reproducimos en nuestra maqueta. Bien, ya tenemos aquí pegado el cristal central y hemos añadido las 4 asas de la pieza superior. Esas asas, como veis, son de hilo de cobre de 0,5 milímetros y las he elaborado con unas herramientas de Griffon Models que sirven para hacer las bisagras y también sirve para hacer asas, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí sirven para hacer las bisagras y todas estas perforaciones que hay aquí sirven para hacer para hacer las asas, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también otra que es de un tamaño más grandecito. Bien, la forma de utilizar esto para hacer las asas es muy sencilla. Cogeremos, a ver, un trozo de hilo de cobre, ¿vale? De 0,4, 0,5, ¿de acuerdo? A ver, que lo corto. Bien. Cogemos un trozo de hilo de cobre de 0,5 y doblaremos uno de sus extremos en ángulo de 90 grados. Joder. Vale, esto habrá que quitarlo. Continuamos. Bien, cogeremos con un alicate y doblaremos en 90 grados. Una vez que lo tengamos doblado, pues simplemente buscaremos la longitud que necesitamos, que van marcados, ¿de acuerdo? O 1 o 34 en el caso de este, que sería 1 por la izquierda, 34 desde la derecha. ¿Vale? Entonces a nosotros el que nos interesa es el de 3,5, ¿de acuerdo? Pum, pum, pum. Que sería este, ¿vale? Así que cogeremos mejor el de 3,5. Entonces, lo introducimos en el orificio y después simplemente cogemos en el extremo con el alicate y doblamos. Y ya tenemos el asa.
Bien, y ahora ya simplemente sería cortarlo a una altura de aproximadamente 2 milímetros, que lo cogeríamos por aquí y cortamos a 2 milímetros. 2 milímetros por ahí. Por culo está dando. Y otros 2 milímetros por aquí. ¿Vale? Y ya, simplemente lo siguiente sería pegarlo en su sitio. Los sitios están marcados por 4 vaciados que hay, que sería donde encajarían todas las asas, ¿de acuerdo? Ya, lo siguiente, para pegarlo, utilizaremos un cianocrilato, ¿de acuerdo? Que ya me lo habéis visto a mí alguna vez, que es este de Deluxe, que está pensado para pegar directamente las piezas transparentes. Tarda entre 10 y 20 segundos en secarse, ¿vale? O sea que se seca muy despacito. Pero la ventaja que tiene es que en los transparentes no nos deja ningún tipo de residuo. Por este lado, listo. Vamos a utilizar este también para el resto de cosas que tenemos que poner en los cristales, ¿vale? Aquí, como veis, ya le tengo puesto el alambre directamente en sus lugares, ¿de acuerdo? Que perdón, que son para colocarlos ya en su sitio, ¿vale? Tenemos que utilizar un pegamento que no nos deje ningún residuo, porque si no, puede ser que los cristales se nos ahumen, se nos queden blanquecinos y se nos estropeen las piezas. Así que lo que vamos a hacer, pues simplemente, como ya sabéis, cogeremos nuestro botecito de pegamentos, le echaremos un poco de cianocrilato y después pegaremos los trozos, las varillas metálicas en su sitio. Luego, para darles un poquito el espaciado, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un poco de lámina de estaño, ¿de acuerdo? Que nos cortaremos a 1 milímetro de ancho y que enrollaremos en los alambres directamente, ¿de acuerdo? Así que voy a parar un momento la grabación, voy a buscarme un par de cositas que necesito y ahora enseguida continuamos con el trabajo. Bien, ya tenemos aquí preparado el pegamento, ¿de acuerdo? Así que cogeremos un poquito de pegamento, ¿vale? Lo depositaremos en el lugar donde tiene que ir pegado el alambre y después pondremos el alambre en su sitio. Lo mantendremos ahí el tiempo que sea necesario, ¿de acuerdo? Recordar entre 10 y 20 segundos aproximadamente. Y listo, ¿vale? Una vez pasado esos 10-20 segundos, pues podemos dejar la presión y quedaría listo. Ahora, por ejemplo, para hacer los casquillos, procuraremos hacer 2 por cada tramo, ¿de acuerdo? O sea, 2 en este tramo y 2 en este tramo, ¿de acuerdo? Así que meteremos por aquí, traeremos para acá, miraremos el punto y le aplicaremos ahí un poquito de cianocrilato para dejar el estaño fijado,
¿de acuerdo? A ver, un poquito más. Vale. Fijaremos el estaño. Una vez que ya esté pegado, pues simplemente le podremos coger y darle un cortecito con cuidado para no dañar el transparente con simplemente la punta de la cuchilla. Y ya está, ya tenemos hecho el casquillo de sujeción de la pieza. No es mucho lo que le separa, ¿de acuerdo? Pero es lo suficiente como para después pasar por ahí debajo algún trocito de alambre o lo que queramos. Bien, repetimos el proceso con los siguientes. Bien, y una vez puesto, pues tenemos que forzar un poquito la pieza de alambre, ¿de acuerdo? Si os ayudáis de unas pinzas mejor, para que quede en el sitio donde tiene que ir. Y después lo mismo que hemos hecho antes. Le aplicamos un poquito de pegamento. Y listo, ¿vale? Si vemos que la lámina de estaño se nos mueve, pues le aplicaremos un poquito más de pegamento para fijarlo, ¿vale? Y listo. Cortamos y queda preparado, ¿de acuerdo? Bien, fijaros cómo he guiado el cable, ¿de acuerdo? El alambre, para que vaya simplemente por el lateral, ¿vale? De modo que ahora tenemos que colocar, igual que hemos hecho aquí, en esta zona de aquí, y luego le pondremos otro par, pues uno aquí, más o menos, y otro por aquí, más o menos, para que nos sirva para guiar el alambre hacia la parte trasera de la cabina, hacia el compartimento de los motores. Eso no tiene ningún intríngulis, ¿de acuerdo? Así que voy a hacerlo fuera de grabación y ahora cuando lo tenga ya todo completado, continuamos añadiendo el detallito que comenté del calentador del cristal frontal, ¿de acuerdo? Para lo cual ya habremos retirado esta protección de aquí para poder pegar las piezas y listo, ¿de acuerdo? Así que voy a parar la grabación y enseguida continuamos. Bien, ya tenemos confeccionado lo que es el cristal lateral, que se lo hemos añadido, y hemos puesto los distintos cables y tubos que os he mostrado en el vídeo del simulador, ¿vale? Por un lado está este cable de aquí, ¿de acuerdo? Que es el del sistema del cordón explosivo de los cristales. Tenemos este otro de aquí, que es el sistema de cordón explosivo de los cristales del piloto, y los tubos de los distintos de las boquillas de aire para desempañar los cristales. Todavía nos faltan las boquillas de aire, ¿de acuerdo? Para las boquillas de aire, como bien se ve en las instrucciones, tenemos que utilizar unas piezas de fotograbado,
A ver. ¿De acuerdo? Aquí está. Tendremos que utilizar las piezas de fotograbado TB25 y TB24. Y hay que tener en cuenta que tenemos que hacernos 2 piezas más que no vienen para los cristales del artillero. Así que voy a preparar un poquito de plasticar para hacer esas piezas y ahora vemos cómo las confeccionamos. Bien, ya fuera. 3, 2, 1, acción. Bien, ya tenemos aquí confeccionado lo que es el cristal superior y el lateral de la cabina de nuestro Apache. Aquí tenemos ya puestos, como veis, los 2 tubos de aire, ¿de acuerdo? Uno y otro, ruteados por el sitio correspondiente. Le he hecho, como bien habéis visto, unos casquillos de lámina de estaño para pegarlo a su sitio. Y aparte hemos puesto los distintos cables eléctricos, como por ejemplo la antena, ¿vale? El cable de la antenita, que llega hasta aquí. Y aquí tenemos lo que son los cables del cordón detonante de los cristales laterales. Probablemente os encontraréis con que el cristal lateral, ¿vale? Este grandote, no encaja perfectamente, pero tendréis que trabajar un poquito añadiendo en las zonas donde veáis que han quedado huecos, añadiéndole un poquito más de pegamento. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser en los alambres que hemos puesto ahora. Bueno, no, fuera. Primero, vamos a colocar ya los respiraderos TP25, ¿vale? El TPB25, TPB24, tanto en el puesto del artillero como en el del piloto. Aquí, en las instrucciones, solo vienen marcados los del piloto, ¿vale? Pero también se pueden hacer los del artillero. Tenemos la pieza TPB24 y 2 del TPB25, ¿vale? Así que lo que haremos será una de estas piezas, ¿vale? Concretamente la segunda del TPB25, en lugar de dejarlo entero lo vamos a dividir a la mitad para poder confeccionar los 2 respiraderos de aire, suplementándolos con un poco de lámina de estaño de plasticar de 0,13 milímetros. Creo que no hay ningún problema en la forma para hacer esto. Simplemente para ponerle los tubos os recomiendo que mejor que utilizar el hilo de cobre utilicéis hilo de estaño de 0,5, ¿vale? Que nos será bastante más maleable, ¿de acuerdo? Fijaros con qué facilidad se dobla. Así que no creo que haya más cuestión para enseñaros a hacer esto, puesto que creo que todos vamos a saber hacerlo sin ningún problema. Y listo. Simplemente recordaros que los respiraderos tienen que ir colocados sujetados al cristal, ¿de acuerdo? O sea, el del piloto, por ejemplo, por aquí, por esta zona, ¿vale? Por esta zona de aquí, más o menos. Y un poquitín separado del cristal, no pegado. Así que para ello es recomendable que la tira esta de aquí la suplementéis con un poco de plasticar y listo. No creo que haya más cuestiones que explicar con respecto a esto. Con esto va a quedar completado lo que es el acristalamiento por ahora y colocaremos ya, una vez pintados los alambres con negro mate, ¿de acuerdo? Lo colocaremos en su lugar otra vez y retiraremos esta mascarilla que le hemos puesto para evitar que al pintar se nos manchen los cristales, ¿de acuerdo? Pues venga, chicos,
No hay más que decir. Nos vemos la semana que viene.